Bueno, entonces, la idea es seguir expandiendo nuestros conocimientos, ¿sí? Entonces, empezamos, integral de línea, perfecto, decimos, bueno, estamos en la recta del eje real, ahora llevemos al plano, vimos la integral doble en el plano, la integral de tres variables, después fuimos al espacio, una integral triple, después dijimos, bueno, esa integral de línea que teníamos, la podemos ver como que es la integral en alguno de los ejes, en el eje X, pónganse, dijimos, no, bueno, ¿qué pasa si la curva está en otro lado, en el espacio? Dijimos, bueno, entonces tenemos la integral de línea. O sea que esa integral de una variable es como que la retorcimos y la pusimos en el espacio, ¿no? Entonces ahora la idea es hacer lo mismo, ¿sí? Es hacer lo mismo con esa integral doble. En vez de integrar en el plano XY, bueno, ahora, ¿qué pasa si integramos sobre una superficie cualquiera en el espacio? ¿Sí? Entonces la idea es ir hacia eso, esa es una integral de superficie. Y bueno, de la misma manera que trabajamos con la integral de línea, ¿sí? Que primero para poder plantear la integral de línea tuvimos que aprender a trabajar con las curvas en el espacio para poder parametrizarlas. Ahora vamos a hacer lo mismo con la superficie. Entonces hoy nos vamos a dedicar a aprender un poco más sobre las superficies y cómo trabajarlas. Para la clase que viene ya empezar con la integral de superficie. Entonces, recordemos un poquito, ¿sí? Las superficies las podíamos como describir de varias maneras. En realidad es todo lo mismo, ¿no? Pero podemos escribirlas, por ejemplo, de forma implícita. Esto quería decir, ¿no? ¿Qué es una superficie? Es una relación entre X y Z, ¿sí? Es una ecuación que nos relaciona a X, a Y y a Z, las variables del espacio. O sea que vamos a tener 2 grados de libertad, ¿sí? para poder definir esto. Ahora vamos a charlar. Entonces esta es una superficie en el espacio. Bueno, esto lo podemos ver, ¿sí? Lo podemos como mirar de otra manera, es decir que esta superficie es una superficie de nivel de esta función W igual, es una función ahora como si quieren verla en 4 dimensiones, ¿no? Es una función que para un punto del espacio nos devuelve un valor. Entonces, no sé, pueden pensar que en cada punto del espacio le asignan un color, ¿no es cierto? En la temperatura. O sea, es una función de 3 variables, nos devuelve un valor. Si vemos cuando esta función es igual a una constante, eso nos devuelve una superficie. Entonces es una superficie de nivel de esa función. Bueno, y como es una superficie de nivel, ¿sí? Como es una superficie de nivel, el gradiente de esa función, ¿sí? El gradiente de esa función va a ser ortogonal a la superficie. ¿Sí? Va a ser ortogonal a la superficie. Es la misma idea que cuando vieron las curvas de nivel, ¿sí? El gradiente de una función era ortogonal a la curva, ¿sí? Que usamos esa idea. Bueno, esto podemos verlo un poquito, ¿sí? Que si tomamos un punto sobre la superficie y planteamos una curva sobre esa superficie que pasa por ese punto, en el punto tenemos la tangente a la curva, ¿sí? Tenemos el vector tangente a esa curva, que también obviamente es tangente a la superficie, ¿no? La curva pertenece a la superficie, así que es tangente a la superficie. Y entonces podemos plantear una función g de t que es justamente evaluar esta función, ¿sí? F, función f, en rojo, podemos plantear esa función f, ¿sí? Sobre la curva, ¿no? Entonces acá tenemos la parametrización de la curva, f en r de t, entonces nos devuelve todos los puntos por los cuales pasa la curva, ¿sí? O sea que tenemos una función g de t. Entonces fíjense que si hacemos la derivada de g con respecto a t, evaluada en el punto t0, ¿no? Con el punto S, usando la regla de la cadena, f de r de t, acuérdense, esto es la composición de una función escalar con una función vectorial. Entonces nos va a quedar el gradiente, este lo hicimos la otra clase, no sé si ha pasado o la anterior.
el gradiente de esa función evaluado en el punto P0 por la derivada de R con respecto a T evaluado en T sub 0. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué el valor de la función, no? Acá esto, evaluado en el punto, es una superficie de nivel, ¿sí? Es cuando esta función vale 0. Entonces acá demostramos que son ortogonales, básicamente. ¿Sí? Parecido a lo que ya habíamos dicho la otra vez. Bueno, entonces, si agarramos otra curva sobre la superficie, ¿sí? Con su propio vector tangente, entonces tenemos acá dos vectores que son tangentes a la superficie, ¿sí? Con estos dos vectores que son tangentes a la superficie podemos definir un vector normal, que justamente es el gradiente, eso es en la dirección del gradiente de la función. ¿Se acuerdan cómo hallar el vector este normal? ¿Sí? Igual ahora lo vamos a recordar, ¿no? Pero si tenemos estos dos vectores tangentes, haciendo el producto vectorial de estos dos vectores nos da un vector ortogonal de los dos. ¿Sí? Bueno, entonces con esos dos vectores tangentes, ¿sí? Podemos formar un plano, ¿sí? Y ese plano obviamente va a ser un plano tangente a la superficie y por lo tanto ortogonal a ese vector normal. Entonces, por ejemplo, tenemos una esfera, x cuadrado más y cuadrado más y cuadrado igual a 3, ¿sí? Podemos calcular el normal como el gradiente de esta función f, ¿no? En este caso, ¿quién sería la f? ¿Sí? Bueno, la f de x, y z, ¿sí? Si quieren, podría ser una constante, ¿no? Cualquier superficie nivel, pero para ponerlo igual que el otro, la f sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 3, ¿no? Esta sería la función. Cuando igualamos a 0, ahí está descrita de forma implícita esta superficie, ¿sí? Bueno, entonces el normal dijimos que era el gradiente de la función. El gradiente de la función es derivar todo esto con respecto a x, que es 2x, derivar todo esto con respecto a y, que es 2y, derivar todo esto con respecto a z, que es 2z. ¿Sí? Este es el gradiente de la función. Entonces, por ejemplo, si evaluamos el gradiente en el punto 1, 1, 1, que pertenece a esta esfera, ¿no? 1, 1, 1 es 3, que nos da, que cumple esta ecuación, es un punto que pertenece a esa esfera. El normal nos da el 2, 2, 2, ¿sí? Que es este vector que está acá. Si evaluamos en el 1, 0, 0, ¿sí? Que sería este punto que está acá, el normal nos da el 2, 0, 0, que está bien, apunta 0, que es positivo. Bueno, y así podríamos calcular en distintos puntos, ¿sí? En el 0, 1, 0, en el 0, 0, 1, en el 0, menos 1, 0. Y ahí se va a dar cuenta que como son los normales, ¿sí? Esos normales ortogonales a la superficie, claro. Que obviamente para la esfera tienen pinta radial, ¿sí? Y en cada uno de esos puntos podemos definir el plano tangente a la superficie. Entonces con el normal, acuérdense que podemos encontrar un plano que pase por este punto de la superficie. Entonces, teniendo el normal y el punto en la superficie, podemos plantear el plano tangente. ¿Cómo se hacía eso? ¿Sí? Recordemos, esto lo estuvieron trabajando en Matea, pero para que no se acuerda, ¿cómo lo hacíamos eso? ¿Sí? Entonces, si queremos calcular, por ejemplo, el plano tangente en el punto 1, 1, 1, ¿qué se tiene que cumplir? Bueno, que este vector es normal a todo el plano, ¿sí? Entonces, si agarramos un vector cualquiera sobre el plano, entonces supónganse que este punto es el punto x0, ¿sí? Y si agarramos cualquier punto x en el plano, este vector desde el punto x0 hasta el punto x, ¿sí? es ortogonal al normal, ¿sí? Entonces, el normal, acá es un producto escalar, ¿no? Perdón.
el normal, producto escalar con x menos x0, ¿sí? Que es un vector que está en el plano, ¿no? Si el x está por acá, sería este vector, ¿sí? Y es, obviamente, como pertenece al plano, es ortogonal al normal. Ese producto escalar nos tiene que dar 0. Bueno, entonces, sí, lo que no... Entonces, acá vamos a reemplazar, ¿y qué nos queda? El normal entonces es el 2, 2, 2, ¿sí? Entonces va a ser 2 por x menos 1, ¿sí? Porque justamente x es la variable, es cualquier punto del plano, ¿sí? Es cualquier punto del plano. Y el x0 es el punto, es esta componente, o sea que es 2 por x menos 1, más 2 por y menos 1, más 2 por z menos 1. Y todo eso tiene que ser igual a 0. Y de acá podríamos despejar, ¿sí? De acá podríamos despejar entonces la ecuación, que nos quedaría 2x menos 2, más 2y menos 2, más 2z menos 2, o sea que hay 3 menos 2 que serían menos 6, que lo pasamos al otro lado, o sea que la ecuación quedaría x más y más z igual a 6 dividido este 2, que sería 3. ¿Sí? Entonces está la ecuación del plano, que es tangente a la superficie en el punto 1, 1, 1. ¿Sí? Lo podemos hallar a partir de la normal. O sea que ya la normal nos define el plano tangente en el punto. Entonces esto se los recuerdo porque después siempre tienen la duda de cómo hacerlo. Sí, creo que hay algún ejercicio en la guía que se los pide hacer. Bueno, pero hay algunas superficies, ¿sí? Hay algunas superficies en la cual podemos describirlas explícitamente, ¿sí? Y eso es cuando las superficies se llaman, que son gráfica de función. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que podemos despejar una de las variables. ¿Sí? Entonces podemos poner, por ejemplo, z igual a f de xy. ¿Sí? Pues gráfica de función porque para cada punto del plano xy hay un solo valor de z, básicamente. ¿Sí? Entonces, la idea es esta. Es explícita cuando podemos despejar alguna de las variables. ¿Sí? O sea que podemos escribirla de esta manera. Entonces, en este caso, ¿sí? Esto va a tener una sombra, una proyección en el plano xy. ¿Sí? Entonces, la superficie está definida para todos esos puntos en el plano xy. Bueno, esto podemos expresarlo de forma, bueno, para poder ver cómo es la normal, ¿sí? Podemos expresarlo de forma implícita, ¿sí? O sea que la función esa que dependía de x y z es simplemente pasar para un lado uno restando, z menos f de xy, entonces es igual a 0, ¿sí? Eso lo sacamos de acá. Y entonces el normal dijimos que era el gradiente de la función, ¿sí? Y fíjense, entonces ¿qué nos queda? Es, la función es todo esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Es la derivada de todo esto con respecto a x. Eso entonces nos queda la derivada de la función con respecto a x, porque la derivada de z es 0. La derivada de todo esto con respecto a y. Bueno, entonces menos la derivada de la función con respecto a y, ¿sí? Que es una función de dos variables. Y la derivada de todo esto con respecto a z. ¿Sí? Bueno, la derivada de z es 1 y la función de x y no depende de z, o sea que la derivada es 0. O sea que queda así, queda un 1. O sea que cuando la superficie la podemos describir explícitamente, o sea, podemos despejar alguna de las variables, en este caso z, ¿sí? La normal, la tercera componente, vale 1, o sea que apunta hacia arriba, digamos, en este caso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sería una cosa así. Después, cómo se curva, ¿sí? Hacia dónde se tuerce, digamos, está dado por esta función, ¿sí? Por la función que define la superficie, justamente. Pero fíjense que acá pasamos el f restando para allá, pero en realidad podríamos haber pasado el z restando para este lado, o sea que la función también podría haber sido f de xy menos z igual 0. ¿Sí? Esta podría haber sido la función implícita. Bueno, entonces podríamos calcular también el gradiente de esa función y fíjense que nos va a dar, cuando calculemos la derivada de esto, nos va a dar la derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a y, y la derivada de todo esto con respecto a z es menos 1 ahora. ¿Este quién es entonces? Bueno, este también es el normal, fíjense que es justamente este cambiado de signos, o sea que es el normal que apunta para el otro lado, justamente. ¿Sí? Entonces ahora tenemos una superficie que hay dos normales en el punto. Uno que apunta para el otro y el otro para el otro lado. Entonces, por ejemplo, si tenemos este paraboloide igual a z igual a x cuadrado más y cuadrado, justamente entonces lo podemos escribir como z igual a una función de xy.
En este caso es como que podemos despejar una de las variables. ¿Sí? Entonces el f de x y es x cuadrado más y cuadrado. Entonces, si quieren de vuelta, planteamos la implícita, es z menos f de x y, ¿sí? Y el normal, ¿sí? Que tiene esta pinta. Entonces, en este caso nos va a quedar la derivada de todo esto con respecto a x, es 2x, con el signo menos. La derivada de todo esto con respecto a y, con el signo menos, menos 2y. Y el z vale 1, ¿sí? Ojo, no deriven esto con respecto a z y pongan un 0 ahí, ¿sí? Siempre al ser explícito, acá está el z. Bueno, entonces esto, fíjense a ver entonces el normal, ¿qué pinta tiene el normal? Bueno, el que apunta hacia arriba, entonces vamos a tener un normal que apunta hacia arriba y otro hacia abajo. El que apunta hacia arriba, en el punto x y, entonces pónganse que estamos por acá, la componente en x es menos 2x, o sea que le cambia el signo, apunta para el otro lado, apunta para los negativos, o sea que de este lado si tenemos los x positivos, apunta para aquel lado. Y en y también es menos 12, apunta para el otro lado, entonces que este sería un normal así, creo que lo tengo dibujado, acá, sería este sería el normal en este punto, ¿sí? Apunta hacia arriba y hacia adentro, si quieren, del paraboloide. Y vamos a tener el otro normal que apunta hacia el otro lado, ¿sí? Que sería el 2x, 2y menos 1, ¿no? El menos n, que sería 2x, 2y y menos 1. Bien. Algo para que ya vayan prestando atención, ¿no? Empezamos a trabajar con superficies, entonces estas cosas hay que saber qué son, ¿sí? Hay que poder saber identificar superficies, ¿sí? Paraboloides, planos, conos, esferas, todo tipo de superficies, cilindros, hay que saber identificarlos y graficarlos, Lamentablemente van a tener que aprender. Veamos otro paraboloide, ¿sí? Otro paraboloide, este es y igual a x cuadrado más z cuadrado. Bueno, ahora, en vez de despejar el z, ¿sí? Lo que podemos hacer es despejar el y en función de x, z, ¿sí? Las otras no las podemos despejar, ¿no? Porque querían más o menos la raíz. Entonces la idea es poder despejar esta variable solita. Entonces en este caso podemos despejar el y. Y nos queda una función de x y z. Entonces veamos cómo es el normal. El normal no es el mismo que antes, entonces. Si no nos va a servir ese que derivamos con respecto a x y con respecto a y. Entonces ahora planteemos de vuelta. Esta sería la f de x, z. Ahora, ¿sí? Es la x y z, que es x cuadrado más z cuadrado en este caso. Y la forma implícita entonces, ¿sí? Ponerlo como como superficie de nivel, ¿sí? Sería bueno pasar este para el otro lado restando, sería y menos f de x, z. Entonces el normal ahora, fíjense, cuando derivamos, ¿qué nos va a quedar? Bueno, la derivada con respecto a x nos queda la derivada de la función con respecto a x, con el signo en medio. Cuando derivemos esto con respecto a y, ahora va a ser 1 en y, ¿sí? Y cuando derivemos con respecto a z, nos queda la derivada de la función con respecto a z. O sea que el 1, ¿sí? El 1 del normal está en la variable que despejamos, básicamente, ¿sí? Y puede ser para un lado o para el otro, ¿sí? O 1 o menos 1, si calculamos el otro número. En este caso, entonces, el normal es menos 2x, 1 menos 2z, que sería este que está acá, que también apunta como hacia adentro del paraboloide. Y tenemos el otro normal, el que apunta hacia el otro lado. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Bueno, vayamos a lo más interesante, ¿sí? A lo que nos interesa. Entonces, esas son cuando podemos escribirlas de forma implícita, Pero también podemos aprovechar y describir las superficies de forma vectorial o paramétrica, ¿sí? Y esto es similar a lo que hicimos con las curvas, ¿sí? En las curvas, justamente, como la curva está en el espacio, pero es una curva, entonces tiene un solo grado de libertad, entonces podíamos describirla con un solo parámetro, ¿sí? Movíamos el parámetro y nos movemos en la curva en el espacio. La superficie vamos a tener 2 grados de libertad, ¿sí? Tiene dimensión 2. Entonces la superficie está en el espacio, pero con 2 parámetros nos alcanza, ¿sí? Entonces la superficie la vamos a describir de forma paramétrica con 2 parámetros ahora, con u y b. Lo llamamos u. O sea que
Ahora vamos a parametrizar una superficie entonces con dos parámetros U y B, y esta parametrización nos va a dar los puntos en el espacio que corresponden a esa superficie. Y a medida que variemos U y B, nos vamos moviendo en toda esta superficie. Entonces, vamos a ver cómo hacemos para elegir esos parámetros, ¿sí? Para parametrizar la superficie. Acá está la parte difícil. No sé si difícil, pero es la que hay que entrenar, ¿sí? Es la que hay que practicar. De la misma manera, ahora ya sabemos parametrizar curvas, ¿sí? Ahora vamos a tener que parametrizar superficies usando las mismas ideas, básicamente. Entonces, supónganse que queremos parametrizar esta superficie, que es esto. Esto es un cilindro en el espacio, ¿sí? Esto es un cilindro. Es este cilindro de radio A, de eje Z, y de eje Z no aparece. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Sí? ¿Cómo describir esta superficie? Bueno, la idea es basarnos en todos los sistemas de coordenadas que hemos visto, ¿sí? Polares, cilíndricos, esféricos. Esos sistemas eran para describir sólidos en el espacio, ¿sí? Tenían tres variables, justamente. Tenían tres variables, porque para describir sólidos. Nosotros ahora estamos describiendo superficies. Entonces, bueno, esta es una superficie cilíndrica. Entonces, a ver qué pasa si miramos un poquito las coordenadas cilíndricas que teníamos. Coordenadas cilíndricas, acuérdense, ¿sí? Era x r coseno de tita, y r seno de tita, y z igual a z. Pero las coordenadas cilíndricas tienen tres parámetros, ¿sí? R, tita y z. Entonces, ¿cuál es la idea ahora para la superficie? Bueno, en las superficies hay restricciones. Los tres parámetros no son independientes, ¿sí? Hay dependencia de parámetros. Entonces, hay uno que va a depender de los otros dos. ¿Por qué? Porque en la superficie tenemos 2 grados de libertad, entonces hay solo dos variables que pueden ser independientes. Entonces hay que pensar eso, hay que pensar qué relación hay entre ellos. En este cilindro es uno sencillo, ¿sí? En este cilindro es fácil. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice qué relación hay estos parámetros o qué se les ocurre? ¿Sí? ¿Qué pasa en el cilindro con estos parámetros? R, tita y z. Cuando estamos sobre la superficie, ¿sí? Van a estar relacionados, serán. ¿Quién está relacionado? A ver, ¿de qué manera? A ver, R es continuo. Están diciendo, a ver, acuérdense que estamos hablando de la superficie, ¿sí? Acá adentro no hay nada. Entonces, bien, ahí Ezequiel viene por buen camino. ¿Qué se mantiene constante? ¿Sí? Este caso es el más fácil. A ver, de los tres parámetros, a ver, tita puede variar. Bueno, tita varía entre 0 y 2pi, ¿no es cierto? Da toda la vuelta. Bueno, sí, para recorrer el cilindro estamos variando tita. Z puede variar. Bueno, sí, el cilindro va desde menos infinito hasta infinito, ¿sí? O sea, el Z varía. Ahora el R, ¿sí? Que el R era medir desde el eje Z hacia afuera. ¿Varía el R? No. No, el R no puede variar cualquier cosa. El R vale al cuadrado. Sí, eso lo podemos ver en la ecuación, justamente. Si acá reemplazamos todas las cosas, ¿sí? Acá, entonces ponemos, donde dice x, ponemos r coseno de tita, entonces va a quedar r cuadrado coseno cuadrado de tita, más i es r cuadrado seno cuadrado de tita, esto es igual a cuadrado, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, o sea que nos queda que r es igual a. Entonces, a partir de la ecuación de la superficie, ¿sí? Podemos ver cuáles son las restricciones, ¿sí? Entonces, para hallar las restricciones tenemos que reemplazarlo en la ecuación. En este caso nos quedó que el R no puede valer cualquier cosa. El R tiene que ser constante, como dijo Ezequiel, igual a A. ¿Sí? Igual a A. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Bueno, la parametrización que tenés que usar es dejar al R como un número, A, y tita y z puede valer cualquier cosa, ¿sí? O sea que el R vale A, ¿sí? Un número, el número este, y el tita y el z son tus parámetros, ¿sí? Son el U y el B. Entonces con esto parametrizamos todo el cilindro. ¿Sí? Ahora hay que decir entre qué y qué varían U y B, ¿sí? Bueno, en este caso que es todo el cilindro, el U varía entre 0 y 2pi, puede dar toda la vuelta, y el B va de menos infinito a infinito, que era el Z, son todos los reales, ¿sí? De menos infinito a infinito. ¿Estamos? Entonces
el más sencillo. Después ustedes tienen ahí en la guía para hacer el cono, el paraboloide, que ahí son un poquito más complicados, ¿sí? Entonces, si no les sale, nos lo preguntan. Bien, y fíjense que en el plano de los parámetros, ¿sí? U y B, en el plano de los parámetros, esta región, ¿sí? La región donde están definidos los parámetros, en este caso nos quedó este rectángulo infinito, ¿sí? Esta franja del plano, que es donde el U va entre 0 y 2pi y el B va de menos infinito a infinito, ¿sí? Queda esta región. Otro más. Ahora la esfera que vimos antes, ¿sí? Fíjense que para ir ya pispeando, ¿no? Este cilindro, no lo podemos describir como gráfica de función, ¿sí? No podemos despejar de acá una de las variables, ¿sí? Entonces, en este caso, va a convenir hacer la parametrización. Esta que está acá. Y ahora tenemos la esfera tampoco es una gráfica de función, ¿sí? Entonces lo vamos a parametrizar. ¿Y cuál es la idea? Bueno, como es una esfera, capaz que nos conviene usar coordenadas esféricas, ¿sí? Entonces hay que recordar coordenadas esféricas. Fíjense que seguimos usando todo lo que vimos, no tiramos nada, no desperdiciamos nada, ¿sí? Seguimos usando todo lo que aprendimos en el primer módulo. Entonces ahora usamos coordenadas esféricas, ¿sí? Coordenadas esféricas de vuelta tiene 3 parámetros, es para describir sólidos, ¿sí? Está R, θ y φ. Nosotros lo que queremos es tratar de ver si ahora hay alguna relación entre estos parámetros. ¿Cómo hacemos eso? Igual que antes. ¿Qué hacemos? Bueno, o lo pensamos un cachito, ¿sí? Pero si no nos sale el pensarlo y darnos cuenta, bueno, reemplacemos todo esto en la ecuación de la superficie. Si reemplazamos todo esto ya lo hicimos varias veces en el módulo 1, si reemplazamos todo esto, van a ver que le van a dar que R es igual a, ¿no? Con las coordenadas esféricas, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado era r cuadrado, o rho cuadrado, lo habíamos llamado rho, ¿no? Acá dejé el r, lo habíamos llamado rho cuadrado, el rho era igual a, ¿sí? Entonces, sobre la superficie, obviamente algo que esperábamos, sobre la superficie esférica, lo que es constante es el radio, ¿sí? El radio de esa esfera es A. O sea que ahora esta superficie, ¿sí? La podemos parametrizar de esta manera. El radio es constante y θ y φ son nuestros parámetros, que los vamos a llamar U y B. Podemos dejarle el nombre θ y φ, no hay ningún problema. Pero para compararlo lo dejamos en U y B, ¿sí? Pero pueden usar las letras que quieran. Bueno, en este caso que es la esfera, el U, ¿sí? El U que era el θ, varía entre 0 y 2pi, todo el rango de θ, y el B que era el φ, el que se medía desde el eje Z hacia abajo, acuérdense, ¿sí? Ese vale todo el rango también, que era de 0 a pi, ¿sí? Toda esta vuelta. Esta es la esfera entonces, ¿sí? Bueno, y esto lo podemos escribir, la parametrización, ¿sí? Entonces con el R ahora de U y B, ¿sí? Comparen esto con el R de T, entonces ahora es una función de 2 variables que nos devuelve un punto en el espacio, ¿sí? Antes era una función de una variable que nos ponía un punto en el espacio, ahora es una función de 2 variables, 2 parámetros justamente, ¿sí? Que nos devuelve un vector, I, J y K. Entonces otra forma de escribirlo siempre hay que definir los parámetros, ¿sí? De la misma manera que antes teníamos el R de T y teníamos que decir el T entre K y K iba, ¿sí? Los límites del parámetro, ahora, como son 2 parámetros, tenemos que definir la región de donde viven los parámetros, ¿sí? Que describe esta superficie. Entonces, en este caso, U entre 0 y 2pi y B entre 0 y pi. ¿Sí? Bueno, ¿y qué pasa con la normal? A ver, con la normal. ¿Sí? Entonces, porque cuando la descripción implícita, ya vimos cómo era la normal, que es el gradiente de esa función, y la forma explícita está buenísimo porque era directamente hacer la derivada de la función y un 1 o un menos 1, o sea que ya la podíamos calcular fácilmente. ¿Y qué pasa si ahora tenemos esta descripción vectorial? ¿Sí? La idea es tratar de ver cómo calcular la normal en base a esta parametrización, ¿sí? En función de esa parametrización. Entonces, esto es parecido a algo que ya hicimos cuando hicimos cambio de variables en integrales dobles, ¿sí? Es la misma idea. Entonces, como ya habíamos hecho eso, lo vamos a hacer un poquito más. Sin tanto detalle, sin tanto al detalle. Sí, igual creo que el detalle lo tiene la guía, pero no estoy seguro si también con tanto detalle.
Entonces, ¿cuál es la idea? Que tenemos entonces nuestra superficie, el espacio, ¿sí? Y la tenemos parametrizada, ¿sí? O sea que hay una parametrización, R, U y B, y una región de los parámetros que describen esta superficie, ¿sí? Entonces, vamos a tomar un punto, ¿sí? Vamos a tomar un punto P sub 0 que corresponde a una dupla de parámetros U0, B0, ¿sí? Los valores de U y de B. Y vamos a tomar la curva esta, ¿sí? O vamos a decir distinto, vamos a tomar esta recta, ¿sí? Que es cuando fijamos el valor del parámetro U0, y fíjense que esta recta se va a reflejar sobre la superficie en una curva, justamente, porque estamos variando un solo parámetro, ¿sí? Entonces ahora es una R de un solo parámetro B. B es un solo parámetro el que varía, entonces nos da una curva sobre la superficie, ¿sí? Si fijamos uno de los parámetros, esto nos da una curva. Esta es la B curva de esta superficie parametrizada, ¿sí? Bien, pero esta curva le podemos calcular el vector tangente. ¿De qué manera? Haciendo la derivada de la parametrización con respecto al parámetro, ¿sí? Entonces nos queda la derivada de R con respecto a B. Esto es un vector tangente a esta curva, ¿sí? Sería el equivalente al R' de t. Lo que pasa es que ahora, como el R es una función de dos variables, derivamos con respecto al parámetro de la curva, ¿sí? Que es B. Entonces por eso queda la derivada parcial de R con respecto a B, ¿sí? Entonces ese vector es tangente a la curva. Y obviamente tangente a la superficie también, ¿sí? Y tomemos otra ahora recta. Ahora dejando el parámetro B constante, igual a B sub 0, y variamos U. Entonces este nos va a dar otra curva, supónganse que es esta, ¿sí? Donde ahora es una R de U nada más, ¿sí? Y B0 es constante. Entonces este también podemos calcularle la derivada con respecto a U y nos da un vector tangente a esa curva y, consecuentemente, como la curva pertenece a la superficie, tangente a la superficie. Bien, con estos dos vectores podemos formar un plano. Como los dos vectores son tangente a la superficie, este plano va a ser tangente a la superficie en el punto P sub 0, obviamente, ¿sí? Bueno, y con esos dos vectores podemos calcular el normal del plano. ¿Cómo hacíamos para calcular el vector normal? Haciendo el producto vectorial de esos dos vectores, ¿sí? Entonces, el normal lo podemos calcular haciendo el producto vectorial entre la derivada de R con respecto a U, ¿sí? R, acuérdense, es un vector, es la descripción vectorial de la superficie. Cuando le derivamos con respecto a 1, seguimos siendo un vector. Si hacemos el producto vectorial con la derivada con respecto a B ahora, nos devuelve un vector que, como estas derivadas eran tangentes, va a ser perpendicular a la superficie. Genial, así que teniendo la parametrización, de esta manera podemos plantear el normal, ¿sí? Podemos hallar el normal. Bien, pero este es el que apunta en algún sentido, ¿sí? Fíjense, acá hicimos la derivada de R con respecto a U por la derivada de R con respecto a B, nos dio que apuntaba hacia arriba, ¿sí? ¿Qué pasa si cambiamos el orden de este producto vectorial? ¿Sí? Cambiamos el orden. Ahora hacemos la derivada de R con respecto a B por la derivada de R con respecto a U. ¿Qué pasaba con el producto vectorial? ¿Nos daba lo mismo? ¿Nos daba el mismo vector? No, claro, apunta hacia el otro lado. En este caso, el gráfico hacia abajo, exactamente. Entonces, si cambiamos el producto vectorial, va a apuntar hacia abajo, ¿sí? Y ahí tenemos el otro normal que decimos, ¿sí? El otro era cambiar el 1 por el menos 1, dependiendo cómo lo pasamos, en la forma explícita. Ahora en la forma paramétrica, ¿sí? O vectorial, lo vemos de esta manera. Bien, así que ya tenemos todo lo que corresponde a superficies para poder describirlas, ¿sí? Lo podemos describir de forma implícita, explícita o vectorial. En realidad, para hacer las cuentas, lo que nos va a servir es la forma explícita y vectorial, después de la clase que viene. Entonces, la idea es que empiecen a trabajar con esto, ¿sí? La idea es que empiecen a trabajar con esto para poder parametrizar las superficies. ¿Por qué? Porque después es lo que vamos a necesitar, ¿sí? Igual que aprendimos con las curvas.
Para poder después hacer integrales sobre superficies, primero tenemos que saber trabajar con la superficie, ¿sí? Entonces, como paso intermedio entre esto de ahora que ya sabemos las superficies, ¿sí? Bueno, ya sabemos, ahora tienen que empezar a trabajar, ¿no? Para poder saber de verdad. Pero, y la integral, vamos a pasar a hacer alguna cosita con la superficie, que es calcular el área de la superficie, ¿sí? Entonces, veamos cómo calcular el área de la superficie. Esto es parecido que en las curvas vieron que primero antes de pasar a integral lineal pasamos por, bueno, calcular la longitud de un arco de curva. Bueno, esto es lo mismo. Antes de pasar a la superficie, vamos a calcular el área de una superficie. Y es esa misma relación. Entonces, tenemos una superficie con su parametrización y una región del plano V, ¿sí? Que nos limita a la superficie. Bien. Entonces agarremos un punto, ¿sí? Y la idea es calcular el área de toda esta superficie, ¿sí? Bueno, como es una superficie medio rara, el área va a ser difícil calcular, ¿no? Si esto fuera un plano, algún cilindro, alguna cosa así, podríamos hacerlo con lo que sabemos de la secundaria, pero cuando la superficie es cualquier cosa, ahí está más complicado. Entonces, la idea ¿cuál es? La misma de siempre, ¿sí? Hacer una partición de la superficie, ¿sí? Que es equivalente a hacer una partición en el plano V, ¿sí? Los parámetros U y V, que esto nos induce una partición sobre esta superficie, ¿sí? Entonces, ver como pequeñas secciones de esta superficie, ¿sí? Tratamos de ver el área de cosas chiquititas y después sumamos todas. La misma idea de siempre, ¿sí? Entonces, veamos qué pasa con uno de estos rectangulitos, ¿sí? Que se reflejan en un pedacito de la superficie acá. Vamos a llamarlos S sub I. Este pedacito que está acá. Entonces, veamos, analicemos este rectángulo que va a tener entonces lados delta U y delta B, ¿sí? Es lo que vamos a hacer chiquitito, chiquitito. Este entonces es la región RI. Y vamos a hacer la relación entre estas dos áreas, ¿sí? Bueno, de la misma manera que antes, ¿sí? Podemos tomar la curva donde varía el parámetro B, ¿sí? Donde varía el parámetro B, o sea, dejamos el U fijo, ¿sí? Entonces acá vamos a tener este punto, el vector tangente a esa curva, ¿sí? Que es la derivada de R con respecto a B, y si variamos U, ahora tenemos la derivada de R con respecto a U, ¿sí? Son vectores tangentes. Con esos dos vectores vamos a formar el plano tangente, ¿sí? Y la idea ¿cuál es? La idea es aproximar esa superficie, lo mismo que hicimos cuando hicimos el cambio de variable. ¿Se acuerdan? Esa superficie que está ahí, ¿sí? Que es curva, con este plano, un pedacito de este plano, que va a ser un paralelogramo justamente, porque está definido por esos dos vectores, ¿sí? Bueno, acá es donde les dije que no vamos a entrar en los detalles, pero es la misma idea que usamos cuando hicimos el cambio de variables en integrales dobles, ¿sí? La relación entre este lado, ¿sí? Este lado del paralelogramo y este lado del rectángulo, ¿sí? Bueno, ahí entraba en juego justamente dónde iban a parar los puntos. ¿Se acuerdan? Si este punto va a parar a este punto, este otro punto iba a parar a este otro punto, ¿sí? Entonces, ahí aparecía justamente la derivada de R con respecto a U, ¿sí? Aparecían las derivadas. Entonces, bueno, eso es lo que no vamos a entrar en los detalles, pero haciendo eso podríamos hallar la relación entre el área de ese cachito, ¿sí? Aproximarla con el área de este paralelogramo, ¿sí? El área del paralelogramo es el área de cómo la calculamos. Bueno, el paralelogramo era el producto vectorial de los dos vectores, estos que están acá, la derivada de R con respecto a U por la derivada de R con respecto a B. El módulo de ese vector nos daba el área del paralelogramo, ¿sí? Esto es lo que vimos cuando vimos cambio de variable integral de doble, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos da
cuál es la relación entre el área de esta superficie y el área de este rectangulito que es el delta U por el delta B. ¿Sí? Entonces esto es la norma, sí, esto justamente, este producto vectorial no es otra cosa que el normal en el punto ese que estamos evaluando por el delta U delta B. O sea que el área de la superficie ahora es juntar todos esos paralelogramos. ¿Sí? O sea que sumamos desde 1 hasta n este módulo de los normales por el delta R. Ah, bueno, pero esto que está acá, fíjense ahora. Esta área de la superficie, que está de la superficie en el espacio, ¿qué hicimos haciendo este análisis? Lo llevamos desde el área de la superficie a esta cosa que está acá, que es una suma en delta RI, o sea, lo llevamos todo a este plano V. ¿Sí? Esto que está acá es una suma de Riemann para, ¿sí? Una suma de Riemann para dos variables, ¿sí? Que lo relacionamos justamente con una integral doble. O sea que esta área en el espacio, ¿sí? La podemos calcular como una integral doble sobre el plano de los parámetros U y B. ¿Sí? Entonces queda el diferencial de área U y B sobre esta región V, que es esta que está acá en celeste. ¿Sí? Entonces esta área en el espacio, ¿sí? La podemos calcular como una integral doble sobre el plano de los parámetros. ¿Qué es lo que hay que calcular? Bueno, esta expresión que está acá, ¿sí? Esto, ¿qué nos devuelve? Esto nos devuelve una función que depende de U y de B, ¿sí? Depende de donde esté, es el normal que va cambiando, ¿no? Acá el normal vale para acá vale distinto, ¿sí? El normal va variando. Y varía con los parámetros, con U y B, justamente. Entonces todo esto nos devuelve una función de U y B y la integramos sobre esta región de U. Entonces, acá ya empezamos a ver por qué era importante hallar el normal de una superficie, ¿sí? Porque justamente, por ejemplo, para hallar el área de la superficie necesitamos saber quién es el normal, ¿sí? Porque necesitamos el módulo de ese normal y después ver dónde integrar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Veamos a ver. Hay que hallar el área de la porción de cilindro, x cuadrado más y cuadrado igual 4, pero está limitado por z igual 0 y I más z igual a 4, ¿sí? O sea, tenemos un cilindro y dos planos, ¿sí? El área que hay que hallar es del cilindro, ¿sí? Los planos es nada más que para decir hasta dónde vamos. Entonces, tenemos nuestro cilindro infinito, ¿sí? Tenemos nuestro cilindro infinito. Perfecto. Ya vimos cómo parametrizarlo. Pero no queremos todo ese cilindro. Nosotros queremos lo que está entre el plano y más z igual 4, que es este que está acá, o sea que lo corta ese cilindro, y z igual 0, que es el plano XY, que está acá abajo. Entonces, en realidad la superficie que tenemos que analizar es esto nada más, ¿sí? El cilindro es lo que está entre los dos planos. Esta es nuestra superficie. Entonces, primero, a prestar atención, hay que ver cuál es la superficie, no confundirse, es la porción de cilindro, ¿sí? Entonces, esta es la superficie a parametrizar, ¿sí? Cuando planteemos X y Z en función de U y B, esto es lo que vamos a usar para parametrizar. Los planos, ¿sí? Los planos lo único que van a hacer es definirme hasta dónde van los parámetros. Entonces, ¿qué vamos a usar para parametrizar? Bueno, lo que vimos antes, ¿no? Para el cilindro nos basamos en las coordenadas cilíndricas, pero en el cilindro lo que es constante es el radio, ¿sí? Que en este caso el radio vale 2. O sea que X va a ser 2 coseno de U, Y va a ser 2 seno de U, y Z igual a B, el otro parámetro, ¿sí? Entonces, si es todo el cilindro, ¿sí? Si es todo el cilindro, dijimos que U va entre 0 y 2pi, y Z va entre menos infinito e infinito, vamos a escribirlo así, ya la bestia. B, perdón, ZB, sería B. Entonces, esta es la parametrización del cilindro, la superficie. Ahora yo pregunto, ¿está bien esto? ¿Nos describe este? No, porque necesitamos nada más que un pedazo, ¿sí? Necesitamos nada más que un pedazo. Entonces, para este pedazo, ¿cómo cambia
los parámetros. El U entre qué y qué va para este cilindro que tenemos acá. Bueno, pega toda la vuelta también, ¿sí? Entonces, bueno, el U podríamos mantenerlo entre 0 y 2pi. Ahora el B, que es el Z, ¿entre qué y qué va? Bueno, pensémoslos en los planos, ¿no? ¿Entre qué y qué va? Bueno, fíjense, acá va entre este valor y este valor. Acá va entre este valor y este valor. Claro, esto va a ir desde el plano Z igual 0, o sea que es B igual 0, o sea que el B va a ir desde 0, ¿hasta dónde? Bueno, como dice Alexis acá, va a ir hasta el otro plano. Ay, ¿quién es el otro plano? Es este que está acá. Ah, entonces de acá tendríamos que despejar el Z. Z va a ser igual a 4 menos I. ¿Sí? O sea que B es igual a 4 menos I. Pero acá podemos poner que B va hasta 4 menos I. No, porque no puede depender de... Todo esto tiene que quedar en función de U y de B. Entonces, ¿hasta dónde va? Bueno, hasta 4 menos... ¿Quién es I? Ah, I era 2 seno de U. Ah, entonces va a ir hasta 4 menos 2 seno de U. Exactamente, como acá dicen Augusto y Alex. ¿Sí? Entonces hay que reemplazarlo por la parametrización. Fíjense que es lo mismo que hacíamos con polares, cilíndricas, esféricas. Después acá ahora hay dos parámetros nada más. ¿Sí? Entonces, este cilindro... ¿sí? La región U y B es U entre 0 y 2pi y B entre 0 y 4 menos 2 seno de U. ¿Sí? ¿Se entendió entonces dónde salió? Importantísimo entonces. Esta parte, que es la parametrización en sí, se obtiene a partir de la superficie a parametrizar. ¿De quién queremos hallar el área? ¿Sí? Fíjense que para esto no usamos los planos para nada. ¿Sí? Son independientes. Entonces, la parametrización en sí sale de esta superficie. Los límites del parámetro, ¿sí? La región donde nos interesan los parámetros, esa es la que sale de los límites que le ponemos a la superficie. ¿Sí? Son dos cosas independientes. Pueden estar relacionadas, sobre todo los límites, ¿sí? con las regiones después, pero los límites del parámetro salen de estos planos en este caso, ¿sí? Es decir, hasta dónde nos interesa la superficie, ¿sí? Entonces lean bien los enunciados para poder detectar cuál es la superficie de interés, ¿sí? Es hallar el área del cilindro, limitado por las otras, ¿sí? Pero aprendan a distinguir esto, después siempre se confunden en elegir la superficie. Bien, entonces hallemos el área. ¿Sí? Todavía el ejercicio ni empezó. ¿Sí? Acá lo que hicimos fue describir de forma paramétrica esta superficie. Antes de seguir, les hago la pregunta, ¿podríamos describirla de otra manera esta superficie? ¿La podríamos hacer de forma explícita? Bueno, en realidad no. ¿Por qué? Porque no podemos despejar de acá, ¿no? Es x cuadrado más y cuadrado, no podemos despejar una de las variables, ¿sí? Y que nos quede la variable igual a otra. Esta superficie, ¿sí? Para cada valor de z tenemos dos valores de x y de y, así que no nos sirve, ¿sí? No nos sirve. Por eso decidimos parametrizarla, ¿sí? Esa es otra cosa que van a tener que decidir. ¿Qué hago? ¿Cómo describimos la superficie? Bueno, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Lo vamos a ver en las clases que vienen. Bien, así que la parametrización de la superficie es esta, ¿sí? Con la región. Y nos va a ir, para calcular el área necesitamos calcular el normal, ¿sí? Así que calculemos el normal, es este producto vectorial. Entonces, a ver, ¿qué producto vectorial tenemos que hacer? A ver, lo tengo transcrito, entonces vamos a escribirlo después que les quede ahí. Entonces, acuérdense, ¿cómo hacíamos esto? Esto era I, J y K. Entonces, en la primera fila acá ponemos la derivada de R con respecto a U, ¿sí? Entonces, derivar cada una de estas componentes con respecto a U. Cuando derivamos el coseno, acá nos queda menos 2 seno de U, la derivada de 2 seno de U es 2 coseno de U, la derivada de B con respecto a U es 0. ¿Sí? Después, en la última fila, ponemos la derivada de todo esto con respecto a B. Sí, pero la derivada de 2 coseno de U con respecto a B es 0. La derivada de 2 seno de U con respecto a B también es 0. Y la derivada de B con respecto a B es 1. ¿Sí? Entonces ahora hay que calcular, ahora que tenemos esto, ahora calculamos el producto vectorial, ¿sí? La calcular el determinante de esta
de estas expresiones, están acá. Entonces, ¿esto cómo era? En I era este por este menos este por este. Bien, así que esto nos queda 2 coseno de U. En J era este por este menos este por este, cambiado de signo, o sea que queda 2 seno de U. Y en K, este por este menos este por este es 0, ¿sí? Pues estamos multiplicando por 0, es 0. Así que eso nos queda 2 coseno de U, 2 seno de U, 0. Este es el normal. Que fíjense que depende de U justamente. A medida que nos movemos, a ver, ¿tenía el gráfico acá? No, déjenme volver al grafiquito. Entonces, ¿qué pinta tiene ese normal? A ver, uno que esté más limpio. ¿Qué pinta tiene ese normal? ¿Sí? Fíjense que, a ver si tiene sentido, ¿no? A ver si tiene sentido. Es 2 seno de U, entonces el normal era 2 coseno de U, 2 seno de U, y 0. A ver, primero veamos el 0. A ver, ¿tiene sentido que en Z no tenga componente? ¿Eso quiere decir que Z no componente? Que apunta es horizontal, ¿sí? El normal. O sea, me está diciendo que una cosa así no puede ser normal. Bueno, está bien, ¿no? Está bien. Esto no puede ser, porque el cilindro, justamente, ¿sí? Es perpendicular al plano XY, o sea que el normal tiene que apuntar en esa dirección. Tiene que ser horizontal, justamente. Así que está bien que esta componente nos haya dado 0, ¿sí? El normal de este cilindro, obviamente, tiene esta pinta, ¿sí? Y acá apunta así, para acá. Es normal, ¿sí? A la superficie. Así que está bien que en Z nos haya dado 0. Y fíjense que depende de U, o sea que no depende de B, ¿sí? Fíjense que el normal no depende de B. Ah, bueno, también tiene sentido porque el normal de acá arriba y es el mismo que el de acá abajo, ¿sí? Es la misma superficie, entonces no cambió la superficie, ¿sí? No cambió la superficie, entonces tiene sentido que no dependa. Pero, claro, el normal va cambiando a medida que cambia el ángulo, ¿sí? Acá apunta para acá, para este lado, acá apunta para el costado, o sea que está bien que dependa de U, que era el ángulo, justamente. ¿Sí? Si quieren podemos evaluar algún punto, qué sé yo, este que es para U igual 0, ¿no? El ángulo θ para U igual 0, en U igual 0 nos queda que el normal vale en 0, que el normal vale entonces el coseno de 0 que es 2, pero el coseno de 0 es 1, por 2, 2, el seno de 0 que es 0 y 0, ¿sí? O sea que este tiene componente 2 en X, ¿sí? Va hacia los positivos, 0 y 0, 0 en Y, 0. O sea que está bien ahí. Si quieren pueden hacer el de pi sobre 2 también, ¿sí? Que es el que está acá, cuando U valga pi sobre 2 estamos acá. Y cualquier Z, ¿no? Para cualquier altura, vale siempre el mismo. Entonces en este caso el coseno de pi sobre 2 es 0, ¿sí? O sea que en X no tiene componente, y el seno de pi sobre 2 es 1, o sea que vale 2, ¿sí? O sea que este normal en pi sobre 2, ¿sí? Valdría 0, 2, 0, ¿sí? Que sería este otro. Está bien, nos dio, ¿sí? Y fíjense que el normal que calculamos de esta manera nos dio que es un normal que apunta como hacia afuera, ¿sí? Hacia afuera del cilindro. Bien. Pero lo que necesitamos para calcularla, entonces, el área es el módulo del normal. Bueno, así que calculamos el módulo. Esto es la raíz cuadrada del primero al cuadrado, que es 4 coseno cuadrado, más el segundo al cuadrado, que es 4 seno cuadrado, más 0. Y esto, fíjense, qué interesante, el coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1, así que esto nos quedó 2. ¿Sí? O sea que el módulo del normal es constante, ¿sí? Y bueno, tiene sentido con eso que el cilindro es como simétrico, ¿sí? Entonces va cambiando, apuntando para distintos lados, pero el módulo es siempre igual, ¿sí? El módulo de ese normal es siempre igual. Entonces el área de la región, ¿cómo lo calculamos? Bueno, lo calculamos como una integral doble sobre el plano de los parámetros U y B. ¿Y qué tenemos que integrar entonces? Bien, el módulo del normal, que es este 2 que nos dio acá, y los límites de los parámetros, ¿sí? Que había en la región. El U iba entre 0 y 2pi, y el B, que era el Z, iba entre los dos planos, o sea, entre 0 y 4 menos 2u. Y bueno, ahora integramos. Ahora, a partir de acá, esto es un ejercicio del módulo 1, un cálculo de una integral doble, ¿sí? En realidad ya acá es un ejercicio del primer módulo. Entonces ahora usamos toda la batería de herramientas que tenemos del módulo 1.
Bueno, este es sencillito, ¿sí? La integral de esto nos da esto, que nos da 16. A fijarse, nos tiene que dar positivo, estamos calculando un área, ¿sí? Estamos calculando un área, entonces, ojo acá que es muy posible de equivocarse. ¿Sí? Entonces, en este caso nos dio 16pi, ¿estará bien? No sé. El número exacto no sé, pero por lo menos nos dio positivo. Fíjense una cosa. Acá entonces elegimos el normal que apuntaba hacia afuera, digamos, ¿no? Del cilindro. ¿Quién nos dijo que hacer este producto vectorial? ¿Por qué no hicimos, ¿sí? Acá la derivada de R con respecto a B por la derivada de R con respecto a U? ¿Sí? ¿Podríamos haber hecho esto? O, dicho de otra manera también, ¿no? Nosotros llamamos U y B a tita y Z, pero podríamos haber cambiado el nombre, ¿no? Podríamos haber llamado a tita, podríamos haber llamado B y a Z U. Entonces, ¿qué pasa si acá cambiamos el orden? ¿Sí? ¿Nos hubiera dado menos 16pi? ¿Nos cambia algo? ¿Por qué no nos cambia algo? ¿Sí? Acá tenemos que dicen que no, que sí. ¿Nos da lo mismo? Nos tiene que dar lo mismo. Claro, porque acá estamos calculando el módulo del normal, ¿sí? Entonces, en este caso, no importa qué normal elijamos, ¿sí? No importa si hacemos uno o el otro. Entonces, en este caso, solo necesitamos el módulo, podemos usar el que apunta para un lado o para el otro. Da igual, el módulo es el mismo, así que el área nos va a dar 6pi. ¿Sí? No importa entonces qué normal usemos. Perfecto, genial. ¿Sí? Entonces, ¿entendió esto? ¿Sí? Hay como varias dificultades, ¿no? La primera dificultad, la gran primera dificultad que va a tener es, ¿qué uso para parametrizar? ¿Sí? ¿Qué uso para parametrizar? ¿Cómo parametrizamos esa superficie? ¿Sí? Y después, bueno, otra dificultad puede ser hallar el normal, hacer este producto vectorial, no es tan complicado, sí, hallar el módulo, pero después es un ejercicio de integrales dobles. Entonces, como primer ejercicio, ¿está bien? ¿Se lo siguieron? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué pasa ahora si la superficie es gráfica de función? ¿Qué pasa ahora si la superficie es gráfica de función? A ver, hagámoslo genérico. O sea, la superficie la podemos escribir de esta manera. Z igual a una S de XY. Eso quería decir que sea gráfica de función. Podemos despejar una de las variables. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo sería una forma de parametrizar esto? Bueno, es lo que se llama la parametrización trivial o natural, como quieran llamarlo. ¿Sí? Trivial, ¿por qué? Bueno, porque dos de las variables x, y cartesianas las llamamos u y b. O sea, las dos variables cartesianas son los parámetros. ¿Sí? Y entonces z, ¿a qué es igual? Bueno, justamente la superficie nos dice que z tiene que ser f de x, y, o sea que va a ser f de u y b. Con u y b en alguna región, ¿sí? Si queremos una parte de esa superficie. Entonces, fijémonos a ver qué nos da el normal con esta parametrización. O sea, que hacer esta gráfica de funciones como una parametrización trivial. ¿Sí? Entonces, a ver el normal que nos da. Hagamos este producto vectorial. ¿Qué nos da este producto vectorial? Bueno, y j y k es la derivada de todo esto con respecto a u. La derivada de u con respecto a u es 1. Perfecto. La derivada de b con respecto a u es 0. Y acá nos queda la derivada de esta función con respecto a u. La derivada de f con respecto a u. Ahora hay que derivar todo esto con respecto a b. Ay, miren, hay un error ahí. Es la derivada de u con respecto a b, que es 0. La derivada de b con respecto a b, que es 1. Error de tipeo ahí. Y la derivada de f con respecto a b. Entonces ahora cuando hagamos los productos, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar en i, nos va a quedar este por este, que es 0, menos la derivada de f con respecto a u. En j, ¿qué nos va a quedar? Este por este, la derivada de f con respecto a b, pero cambiada de signo, menos la derivada de f con respecto a b. Y el último, en k, ¿qué nos va a quedar? Este por este, que es 1. Entonces nos quedó justamente lo que esperábamos, era el vector normal que habíamos hallado cuando vimos la descripción explícita, viéndolo como el gradiente, ¿no es cierto? Así que el módulo normal es la raíz cuadrada de cada uno de estos al cuadrado, ¿sí? Y el área
la podemos calcular de esta manera, ¿sí? Por si quieren acordarse de la formulita de memoria, digamos, pero yo no se lo recomiendo, como siempre. ¿Sí? Entonces, en el caso que sea explícitamente gráfica de función, directamente podemos calcular esto. ¿Qué tiene de bueno que sea gráfica de función? ¿Sí? Que el normal siempre tiene esta pinta. Entonces no hay que calcular ese producto vectorial. Eso es lo que tiene de bueno que sea gráfica de función. ¿Sí? Nos salteamos el paso de hallar la normal. Porque la normal siempre tiene esta forma. ¿Sí? En el caso que sea z, ¿no? Si es x o y, va a cambiar el lugar del 1. ¿Sí? Va a cambiar el lugar donde está el 1. ¿Estamos ahí? Bien. Y para terminar, un último caso. ¿Sí? Supónganse que queremos calcular el área de este plano limitado por esta región. ¿Sí? En x entre 0 y 2 e y entre 0 y 3. ¿Sí? Tenemos ese plano y queremos calcular esta región. Entonces, ¿cómo dijimos? Dijimos que el área, ¿sí? El área la calculamos como la integral del módulo del normal, ¿sí? En esta región. ¿Sí? Entonces, este plano, fíjense, como ya nos dan acá, podemos parametrizarlo, si quieren, de forma trivial, digamos, ¿no? El x y y tienen los parámetros. Entonces, dijimos que necesitamos el normal. Bueno, si se acuerdan de mate A, ¿cuál es un normal fácil y rápido de este plano? Bueno, un normal fácil y rápido de este plano, ¿sí? Eran los coeficientes que acompañaban a x y z, ¿no? O sea que un normal era el 2 menos 3, 4, exactamente, el x. Es estos coeficientes, acuérdense, porque justamente tiene que ver con lo del producto escalar, ¿sí? Entonces estos vectores, este vector nos da normal a este plano. Bien, entonces el módulo normal es raíz de 29, ¿sí? Y entonces el área tenemos que calcularla como la integral doble de la raíz de 29 sobre esta región, ¿sí? Que es la región del plano que nos interesa, el x entre 0 y 2 y el y entre 0 y 3. Entonces esta integral nos da 6 por raíz de 29. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es decir, bueno, a ver, parametricemos esta superficie y veámosla de forma explícita. Digamos los pasos que hicimos al principio. Entonces, bueno, escribamos el z como una función de x y, ¿sí? Y entonces de ahí despejamos el z, que nos queda esto que está acá, ¿sí? Y el normal, calculado a partir de esto, ¿sí? Acuérdense, entonces el normal era menos la derivada de f con respecto a x, menos la derivada de f con respecto a y 1z, ¿sí? En general, cuando usamos la parametrización trivial o esta forma explícita, no los cambiamos a u y b, ¿sí? Los dejamos con x e y. Pero si quieren cambiarlos a u y b, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Creo que en la guía lo hacen con u y b. Entonces, la normal que nos da, bueno, la derivada de todo esto con respecto a x, fíjense que es menos 2 cuartos, o sea, un medio, cambiando el signo. La derivada de todo esto con respecto a y es 3 cuartos, o sea que nos quedan menos 3 cuartos cambiando el signo, y en z vale 1. Entonces el área, el módulo normal, pero es raíz de 29 sobre 4, y el área la calculamos de esta manera, y esta área entonces nos da 3 medios de raíz de 29. Entonces, este nos dio 6 raíz de 29 y este 3 medios de raíz de 29. ¿Cómo no? ¿Por qué no nos dio lo mismo? ¿Cuál es el que está bien? ¿Sí? ¿Cuál es el que está bien? ¿Qué es lo que falló en alguno de los dos? ¿O está bien que nos dé distinto? Puede ser que dé distinta la superficie. No, el área es una sola, ¿no? ¿Cuál es el que está bien? ¿Quién se anima? A ver. ¿Nadie se anima? ¿Hay alguien escuchando? Bueno. ¿Cuál está bien? El de abajo está bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fíjense, el de arriba está mal, ¿sí?
¿Por qué? Porque el de abajo es el que usa el normal que sale de la parametrización, justamente, de ver esta superficie como gráfica de función. El de arriba es un normal que sacamos de la galera, ¿sí? Es un normal cualquiera. Entonces, es verdad, la superficie, una superficie, no sé, bueno, el plano, ¿no? Bueno, vamos a dibujar el plano. El plano tiene infinitos normales, ¿sí? Cada uno con un largo distinto y los que apuntan para el otro lado. Pero el que va en la formulita esta del área, ¿sí? El módulo de este normal no es cualquiera, porque es el módulo normal que nos relacionaba, acuérdense, ¿qué nos relacionaba? El área de la región de los parámetros con la superficie, ¿sí? Eran las derivadas de del R con respecto a U y con respecto a B, o sea que no es cualquier normal, ¿sí? El normal tiene que salir de la parametrización, ¿sí? De acá sería, no sé, cualquiera, ¿sí? Tampoco es el normal unitario, ¿sí? Es el normal que sale de la parametrización. Entonces el normal que vamos a usar acá tiene que estar de acuerdo con la parametrización que hayamos usado, ¿sí? Otra cosa que hacen es mezclar dos parametrizaciones también, ¿sí? La explícita con una paramétrica, y las mezclan también y ponen cualquier normal. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Ya lo van a ver cuando hagan los ejercicios, pero ya se los voy adelantando, ¿sí? Entonces, el normal que va acá es el que corresponde a la parametrización que usamos, ¿sí? Entonces, acá usamos parametrización trivial con X y con Y. El normal lo obtenemos haciendo la derivación con respecto a X, la derivación con respecto a Y y 1 o menos 1 en C, ¿sí? No podemos sacar el normal de la galera ni de alguna otra parametrización. Tiene que estar de acuerdo con la parametrización, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Bueno, entonces, con esto ya tienen para entretenerse un buen rato. Lo principal, lo más importante es que aprendan a parametrizar la superficie, ¿sí? Decidir, ¿qué uso acá? Cilíndricas, esféricas. Hay algunas que se pueden hacer de varias maneras, ¿sí? Entonces, háganlo. Por ejemplo, el cono, ¿sí? Cuando lleguen al del cono, inténtenlo hacer basándose en cilíndricas y basándose en esféricas, ¿sí? Para practicar.